Bem, vou recolher 3 a 4 perguntas. Lorival se inscreveu. Eu peço realmente que as perguntas sejam concisas, as pessoas se identificam, fazem as perguntas. Recolho 4, volta a palavra à mesa, a mesa se manifesta e a gente vai parar para um café. Lorival. Aqui no Brasil, uno se siente amarrado por el Mercosul porque não pode fazer acordos bilaterais e isso. Você crê que isso poderia, e creio que na Argentina se siente isso também, poderia ser uma das correções de ruta? É possível abrir esse espaço? Espera. Ali atrás, quem é que leva o microfone ali? Meu nome é Daniel Castilho, fui candidato a deputado federal na última eleição, sou advogado. Eu quero saber o seguinte, mais ou menos na linha desse pensamento, que não dá para ser todo mundo protagonista no Mercosul. Ou nós colocamos um time de salão com 2 capitães aí para que o Mercosul deslanche, ou nós vamos ficar aí dependendo do Paraguai, desculpe, com todo respeito aí tal ao país, para os acordos aí internacionais. Muito obrigado. Alberto Five. Obrigado, Sérgio. Uma pergunta para o professor Félix Penha. Professor, no tempo que o senhor escreveu o livro, junto com o professor Celso Laffer, Brasil e Argentina eram mais ou menos simétricos quanto ao seu poder relativo na região, no mundo, talvez. Ainda é essa situação? Será que não há um descompasso entre o que Brasil e Argentina podem oferecer ao mundo e à região latino-americana e sul-americana? E como conciliar isso, se essa hipótese for verdadeira? Bom, Vera, estava estranhando que você não tinha feito nenhuma pergunta. Vera Torstensen, da Fundação Getúlio Vargas. Félix e professor, lembre-se que no acordo do Mercosul, a palavra que eu acho que foi a grande palavra errada é a palavra harmonizar. Harmonização de tudo, ou seja, tem que ser igual. E o resultado é que, tantos anos depois, a gente não consegue fazer as coisas iguais, porque são 2 países diferentes. Então, dentro do conceito de harmonizar, tirar o harmonizar e pôr convergir, que fica mais leve, né? E aí lembrar do famoso caso do Cassis de Dijon, que a França queria exportar licor para a Alemanha, como um bom alemão, dizia nem pensar, porque licor aqui tem que ter 25% de álcool, e o teu licor Cassis de Dijon francês só tinha 15% de álcool. O que a corte falou? Se não mata alemão e francês, é licor e acabou. É um pouco isso que a gente tem que fazer. Se não mata... claro que a corte não falou isso, mas enfim, se respeitar um pouco a personalidade de cada país, a maneira. Eu estou fazendo um estudo que está abrindo toda a parte de normatização, estandarização do Brasil. E é isso que está o problema da incompatibilidade. A Argentina tem a origem dessa estandarização completamente diferente do Brasil. Hoje são grandes modelos. Então, na hora de fazer a harmonização, como diz o professor, de estándares, de fitossanitário, etc., sinto muito, são 2 mundos. A pergunta é, mata argentino? Não mata brasileiro? Então, por que não aceita o produto? Então, é por aí que eu acho que tem que avançar nossas regras comerciais. Obrigada. Muito bem, a palavra volta à mesa para dirimir essa questão se mata argentino ou mata brasileiro. Se não mata, come. O que não mata, engorda. Celso. Não, Félix, agora inverteu a ordem aqui. Con respecto a la posibilidad de acuerdos bilaterales, es decir, que Argentina y o Brasil pudieran, o Uruguay o Paraguay, hacer acuerdos con Estados Unidos, con China, como podrían hacerlo si no estuvieran atados por el Mercosur, y ahí uso la palabra atados porque se percibe como me ata el Mercosur, me ata. Y yo tengo la impresión de que, bueno, uno podría decir, sí, se puede desatar, pero sería relativamente difícil preservar el trabajo conjunto, sobre todo ahora ya en el caso de Argentina-Brasil, si es que de alguna manera la preferencia que me distes, ojo que ese es el tema clave, estos acuerdos es para darte un trato preferencial.
Si la preferencia que te doy, yo se lo doy a otro sin consultarte, me estás licuando la preferencia que me diste. Imaginemos de que soy Uruguay. Esto lo he discutido muchísimo con mis amigos uruguayos. Si fuera uruguayo muchas veces siento que tendría la misma posición. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro para entender al otro. Y si yo fuera de Uruguay, te diría, bueno, yo hago un acuerdo bilateral con China, hago un acuerdo bilateral preferencial, ¿no? Por si no, con la Unión Europea o como se quiso hacer en su momento con Estados Unidos. Ahora, ¿para qué haces un acuerdo? Haces un acuerdo para atraer inversiones, para que la gente venga, produzca en tu país en función de qué. Y lo más atractivo que tenés en lo que se llama Mercosur es un mercado relativamente interesante, grande, el cual el aporte de Brasil es clave, el aporte de Argentina también es clave. Entonces lo que estaríamos diciendo, o se estaría diciendo en ese caso, es puedes venir al Uruguay, invertir en Uruguay y trabajar el mercado argentino-brasilero como si hubieras invertido en Argentina o en Brasil. Y todo esto porque yo no cumplo las reglas del Mercosur. Entonces, se produciría una disparidad que explica que de alguna manera cuando se surge una situación de ese tipo, la reacción es, bueno, magnífico, lo podés hacer, pero te vas del Mercosur. Porque el Mercosur es un sistema de comercio preferencial, no solamente en términos arancelarios, pero sobre todo en términos arancelarios, que sigue siendo, solamente trabajando los picos arancelarios, uno se da cuenta de la importancia que tiene, sigue teniendo los arancelarios. Entonces te diría que se puede. Muchas veces cuando discutimos estos temas con los amigos de la Alianza del Pacífico, dicen, bueno, nosotros estamos haciendo lo mismo, pero sin necesidad de un arancel externo común, sin necesidad de un mercado común, por lo tanto podemos hacer acuerdos con cualquiera. Ok, pero ¿tienen ustedes el grado de desarrollo industrial y la contiguidad física que tienen en sus espacios industrializados Argentina y Brasil? Porque caso contrario, lo que están mandando, y no tomo solamente el caso automotriz, lo que está mandando la señal es, escucha, prioridad sí, pero no tanto. Esa prioridad la vamos a compartir ¿con quién? Con aquel que yo digo. Ah, pero no lo definimos juntos. No lo definimos juntos. Entonces, ¿para qué trabajamos juntos? Yo creo que va por ahí el razonamiento sobre el tema de la posibilidad de acuerdos bilaterales preferenciales. Yo tengo mi cuestionamiento incluso con el acuerdo bilateral sobre temas más llamados, normalmente se los llama estratégicos, que no involucran lo preferencial. Pero de todas maneras, donde está el problema más serio es en lo preferencial. ¿Cuál sería la solución? Terminar con el concepto de unión aduanera y por lo tanto tener la posibilidad de que cada uno tenga su política arancelaria, su acuerdo con quien sea. Yo tengo la impresión de que eso va a generar un poquito un clima un poco complicado donde si por ventura, y hay que calcular que siempre van a existir razones por las cuales uno se enoja con el otro. Si por ventura aparecieran esas razones, la escalada se produciría con una cierta facilidad. Y yo creo que esto pasa lo mismo con la pregunta sobre el tratamiento que se puede dar a los países de menor desarrollo, el caso de Paraguay y de Uruguay. Yo creo que el caso de Paraguay y de Uruguay, lo voy a poner, yo puedo ponerlo porque yo soy un ciudadano independiente, no tengo ningún cargo, opino, digo lo que pienso, creo que eso es mi obligación ética. Y yo diría que el caso de nuestro relacionamiento con Uruguay y Paraguay también pasa por lo ético. Es decir, no podemos estar planteando entre nosotros algo que vaya en contradicción con lo que cada vez que nos reunimos con los verdaderos grandes de este mundo, les cuestionamos las asimetrías y las disparidades que generan con sus políticas de relacionamiento externo. Por algún día nos van a decir, ajá, qué bien, cuánta razón tienen, ustedes son unos sabios. ¿Me pueden contar qué hacen ustedes para darle a Uruguay y Paraguay un trato que nosotros podamos tomar como modelo para darle a ustedes ese trato en el futuro? Y ahí tendríamos cierta dificultad para contestar. Yo tengo la impresión de que se falta un cierto grado de coherencia entre nuestros países y tenemos que aplicar lo mismo que en el plano interno de cada uno de nuestros países, aplicar aquello que reivindicamos como regla, como políticas recomendables en un plano más amplio, en un plano que
incide, por ejemplo, en las relaciones norte-sur, en los términos de comercio y de inversiones. Y esto tiene que ver entonces con el tema de las asimetrías. Es decir, son asimetrías que son datos de las realidades. Son asimetrías que pueden haber sido mayores o menores, antes o después. La realidad internacional y regional es muy dinámica. Van cambiando las asimetrías, va cambiando la intensidad de las asimetrías. Es muy, muy difícil imaginar relaciones entre países vecinos en que no haya asimetrías. Siempre va a haber asimetrías. Entonces, en el cómo, en la metodología, queda la importancia de neutralizar los efectos disruptores de las asimetrías. Obvio que las va a haber y que va a tener efectos disruptores. ¿Cuál es el mecanismo que inventaron los europeos para hacer esto? ¿Dónde estuvo el genio de Jean Monnet? Y el mecanismo que inventaron porque ellos tenían el Benelux dentro del espacio Francia-Alemania. Entonces, de alguna manera, montaron un sistema, en mi opinión, tremendamente inteligente, de protección de las minorías. Y la protección de las minorías es que ninguna decisión se va a tomar si no se origina en un órgano que sea neutro. ¿Eso es supranacional? No, eso no es supranacional. Supranacional es cuando alguien, una especie de monarca, viene y dice lo que tenés que hacer. El tener órganos compartidos, como puede ser el director general de la OMC, para que te facilite las negociaciones, o encuentre lugares comunes en las posiciones entre distintos países, en parte como consecuencia de asimetría, eso es algo de inteligencia en las relaciones comerciales internacionales. Y yo creo que tenemos necesidad de ese tipo de facilitación de la convergencia. ¿Por qué? Por una razón muy elemental. Y cualquiera de nosotros que ha estado en la función pública, cualquiera de nosotros que ha negociado, cualquiera que ha negociado entre hermanos, sabe que todo negociador, todo negociador hace bluff. Y en determinado momento quedas prisionero de tu bluff. Y necesitas que alguien te salve la cara, que normalmente es ese órgano técnico, ese neutro. Ahora, llamar a eso supranacional, que está por arriba de los Estados-nación, es algo que nos implica reconocer las realidades. Y armonizar. Y yo diría que armonizar es la palabra. Mira, el tema de integración es fascinante. Está lleno de palabras que uno no entiende. Y lo peor de todo es que uno las ha practicado. Y después se indigna porque la gente, como decía Enrique Iglesias hace no mucho, la gente está indignada porque no entiende lo que ustedes están negociando. Usan palabras que no las entiendo. Por el contenido de esa palabra no se ajusta a lo que ustedes están poniendo sobre la mesa cuando hablan de esas cosas. Armonizar, coordinar, unidad, uniformidad. Bueno, de alguna manera significa encontrar mecanismos, ustedes dirían y yo también, jeitinhos, que nos permitan neutralizar los efectos de disparidades, asimetrías, que siempre va a haber y van a existir, como existen en el orden interno. Entonces, de alguna manera, dejemos la palabra armonizar o no armonizar, de alguna manera necesitas, frente a disparidades pronunciadas de sistemas normativos, encontrar mecanismos que permitan neutralizar o disminuir los efectos disruptivos de esas disparidades. Eliminarlo en todos los planos, bueno, pero eso es idealizar el mundo, eso no existe en el mundo. Lo que tienes que hacer es tratar de ir progresando continuamente en la aproximación en los sistemas políticos y económicos entre nuestros países. Y cuando crees que has llegado al objetivo, hermano, hay que reconocer la realidad, tenés que empezar de vuelta. Porque constantemente tenés que estar subiendo la cuesta porque las realidades te van abriendo nuevos frentes de disparidad, de incertidumbre. Y esto hace algo que creo que tendríamos que pensarlo un poco más en la relación Argentina-Brasil y en la relación Mercosur, en la relación de América Latina, que es aquello que fue en su momento, me tocó ser parte de eso, el Grupo Mercado Común. Es decir, por un lado, fuerte voluntad política de los presidentes. Alfonsín Sarney, luego en el momento de 0 minutos, en el momento 0, en el momento de Fernando Henrique, fuerte voluntad política. Pero si esa voluntad política se dispersa luego en la amplitud del mecanismo burocrático de cualquier país, como que no pasa nada.
Entonces ahí viene lo que era el Grupo Mercado Común, formalmente lo es, que permite contestar la pregunta who is in charge, quién está a cargo, y que es la persona que está trabajando en esto. Hay una figura que yo elegiría, en este momento la recomendaría fuertemente, que se está dando en el G20, que es la del Sherpa. Me puse a analizar el origen de la figura del Sherpa. El Sherpa es el que te ayuda a escalar, pero no es el que te lleva la valija o la mochila. El Sherpa es tan apasionado por el escalamiento como el que escala. El Sherpa sabe tanto o más de escalar que el que escala. El Sherpa no fija el objetivo, no es el que decide vamos a subir tal montaña. Eso lo fija el que quiere subir. Pero el Sherpa es el que lo dirige sabiendo cómo llegar al objetivo. Yo tengo la impresión de que alguna variante de ese tipo tendríamos que imaginar, y por favor no le llamemos a ese Sherpa supranacional. Excelente.